Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre empezaremos comentando un poco cómo ha sido la jornada de hoy y después os presentaré una aplicación que nos va a servir para gestionar todo lo relacionado con las criptomonedas. Nos va a ayudar incluso con el tema de la declaración de la renta, que muchas personas dicen, pero ¿cómo voy a sacar todos los datos de la declaración de la renta si es imposible con todas las operaciones que he hecho? Bueno, pues esta aplicación nos lo va a permitir y además es una aplicación que es gratuita, así que luego os lo explico. Pero primero comentamos un poco lo que ha sido la jornada. Vemos que entre las subidas, hay subidas muy significativas que son la de Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond, Ethereum Classic. Eso nos está marcando un poco qué es lo que está pasando en el mercado. Como decíamos a la mañana, estábamos en una fase eh, alza especulativa que se llama. El alza especulativa es la parte la parte final de un alza, y en este caso es la parte final de la subida de las altcoins. No sabemos cuándo se va a dar la vuelta, pero sí que hemos tenido una pista esta mañana porque hemos visto que cuando caía el Bitcoin en esta vela que tenemos un poquito más bajista de una hora a las 4 de la tarde, pues se producían retrocesos importantes en algunas altcoins que parecía que estaban arrancando. Y eso pues da que pensar. En cuanto haya una corrección medianamente importante en el Bitcoin, que de momento no ha habido ninguna en estos últimos días, llevamos bastante tiempo sin una corrección un poco seria del 6, 7, 8%. Cuando tengamos una corrección de ese estilo vamos a ver caídas en las altcoins importantes, ¿no? Todavía alguno está apurando las últimas subidas, pero seguramente vendrán caídas. Sigue habiendo gente que no entiende cómo funcionan los mercados. Los mercados funcionan cíclicamente. Hay ciclos en que todo el mundo compra por, no sé, por moda, no sé, por lo que sea, ¿no? Y hay ciclos bajistas. La gente no entiende que en los ciclos alcistas llega un punto en que la especulación es máxima y todo el mundo se piensa que eso va a ser así para siempre, indefinidamente, y siguen pensando que esto va a seguir subiendo, que va a seguir haciendo un por 10. Un por 10 ya llevamos en algunas altcoins y un por 20. Esto ya ha sido, o sea, el mercado alcista ya ha sido. Yo no sé qué espera la gente. Por mucho que sean buenos proyectos, por mucho que sean empresas, o sea, blockchain tecnológicamente muy avanzadas, da igual, son proyectos. Son proyectos, ni siquiera tienen la mayoría de ellos un apoyo suficiente como para tener una seguridad mínima. Cualquiera de esos proyectos pequeños todavía son nada. O sea, estás invirtiendo en una idea que puede funcionar o no. Sin embargo, el Bitcoin, por muy proyecto viejo que sea y por muy blockchain menos avanzada tecnológicamente que sea, que todo el mundo lo sabe eso, aquí nadie está diciendo que el Bitcoin sea la tecnología más avanzada. Bitcoin es lo más seguro que hay, no es lo más avanzado, lo más seguro. ¿Y en qué están invirtiendo todas las empresas y todos los fondos de inversión? En Bitcoin. ¿Cuántas altcoin tiene MicroStrategy? ¿Cuántas altcoin tiene Michael Saylor? Cero. ¿Cuántas altcoin ha comprado Tesla? Cero. ¿Cuántas altcoin han comprado los fondos de inversión que no están dedicados a criptomonedas? Cero. Que no están dedicados a criptomonedas, ¿eh? Grayscale sí, porque está dedicado a criptomonedas. Faltaría más que no comprase criptomonedas. Pero fondos de inversión de fuera de las criptomonedas que han puesto una pequeña porción, por ejemplo, fondos de inversión de JP Morgan, que han puesto una pequeña proporción en criptomonedas, que han comprado Bitcoin. Y ellos también saben que Bitcoin no es la blockchain más avanzada tecnológicamente, pero es una blockchain que tiene un producto terminado, que es reserva de valor y que garantiza la seguridad de los fondos con su enorme red que hay detrás soportando esa blockchain. No necesita ser más. No necesita ser más. Y la gente no entiende eso, que por muy avanzado tecnológicamente que seas, necesitas un apoyo. Y necesitas hacer algo, ser un producto.
Recordad que los vídeos, que los suelo poner yo de ejemplo muchas otras veces, que tenían dos sistemas, que uno era beta y otro era VHS. Beta era mejor que VHS y acabó triunfando VHS. Que no tiene que ver que sea mejor que otro, que hay más cosas detrás. Que tienes que tener otras cosas. No vale con que seas lo mejor. Tienes que ser lo mejor y encima tener la manera de que seas un producto completo. Si Beta, por ejemplo, era el mejor sistema, pero luego no tenía una capacidad de distribución no sé, un servicio no sé, de mantenimiento o un marketing o lo que sea, es que no era competencia con VHS, acabó desapareciendo. Y era una tecnología mejor. Los que saben o entienden de vídeos saben que Beta era mejor que VHS. Da igual. Da igual que haya blockchain que son mejor que Bitcoin. Porque no van a poder reemplazar una cosa que tiene el Bitcoin. Que es que no lo controla nadie. No hay ninguna fundación detrás del Bitcoin. Como de otras cripto que sí hay. Nadie puede ir a reclamar al presidente de Bitcoin. No hay presidente de Bitcoin. Y tú puedes reclamar a la fundación Cardano. Puedes reclamar a la fundación Ethereum. Porque hay gente detrás de la fundación Ethereum. Eso no lo van a copiar nadie, por mucho que sean tecnológicamente mejor. Y además es que ni siquiera hay que fijarse en eso. ¿Dónde está entrando el dinero? En Bitcoin hay que seguir el dinero. Esto es un mercado. Y el mercado va de eso. De dónde va el dinero. Y esta gente que está metiendo el dinero no son estúpidos. Saben perfectamente que hay otras blockchain que son tecnológicamente mejor. ¿O qué creéis? ¿Que esta gente que está metiendo el dinero ahí son lelos y se chupan el dedo? Y esto lo digo por algunos que han puesto algunos comentarios de este estilo. A ver, pero ¿qué os pensáis vosotros? ¿Que esta gente es gilipollas? ¿Y que mete el dinero ahí porque sí? Porque son tontos y no saben que otras tienen mejor tecnología. Nadie les ha dicho nada. Sus consejos de administración, cuando se reúnen y les dicen que van a comprar Bitcoin, de esos 20 o 30 que estén en la reunión, todos son absolutamente subnormales o qué, que no saben que otras tecnologías tienen, o sea, que otras blockchain tienen tecnología mejores. ¿Por qué han elegido Bitcoin entonces? A ver, que no nos tenemos que pasar nosotros de listos, lo único que tenemos que hacer es seguir al dinero. Ahora nosotros que somos más inteligentes que cualquier consejo de administración de una empresa grande, somos, vamos, nos ponemos la estrellita aquí en el pecho. Los mejores. Porque sabemos que tecnológicamente es mejor Cardano que Bitcoin. Y nos ponemos nosotros la medallita. Esos consejos de administración, ni puñetera idea. Meten ahí miles de millones sin mirarlo siquiera. A ver, hay que ser un poco serio en estas cosas. Si el dinero va a un sitio es por algo. Si tuviesen interés en otras criptomonedas ya estarían comprando otras criptomonedas. Lo que es realmente inversión es Bitcoin. Y eso es lo que tiene que quedar claro. Otra cosa es que haya movimientos especulativos como el que hemos tenido ahora a principio de año con las altcoin y puedas hacer operaciones, que me parece bien. Pero ya está. Que nadie venga a decir ahora que las altcoin van a sustituir al Bitcoin. Es que es absurdo. Es absurdo. ¿Dónde está entrando el dinero? Si las altcoin están subiendo precisamente es por todo el dinero que entra en Bitcoin. Si no, no estarían subiendo. De todos los beneficios que se han sacado del Bitcoin, hay especuladores que llevan en el mercado años, en el mercado de criptomonedas, que se están aprovechando de eso y están subiendo las altcoins. ¿Pero por qué ha subido el Bitcoin? Pero no están subiendo porque nadie esté invirtiendo directamente en ellas. Están subiendo por los especuladores. Y cuando los especuladores se cansen, las tirarán, como han hecho infinidad de veces a lo largo de estos años. Porque la mayoría ahora mismo están muy infladas. Muy infladas. Incluso los proyectos buenos están muy inflados. Y las cosas son así. Lo que pasa es que la gente no lo quiere ver. Solo quieren ver que han ganado un por 5, un por 7 y se creen que va a ser eso así siempre.
Os recuerdo que estos periodos de mercado duran muy poco. Solamente ha habido dos periodos así de mercados como este. Y uno fue finales de 2017 y otro ha sido estos últimos 3 meses. No ha habido otros movimientos de mercado que hayan producido subidas de este estilo. Ha habido otras rachas que hemos tenido subidas de 1 por 2, 1 por 2,5. Subidas como las que hemos tenido hasta ahora, tan espectaculares de estos últimos 3 meses, solo ha habido en el 2017. Y han pasado 4 años para que vuelva a haber otro mercado como ese. No hay más. No os penséis que esto se va a alargar ahí en el tiempo y que van a subir como si fuese el Bitcoin. Porque esto no tiene ningún sentido. No puede ser que de repente ahora 200 criptomonedas valgan más que la mitad de las empresas del SP500. No puede ser, no tiene ningún sentido. Así que, en los momentos estos hay que tener cabeza fría y no dejarse llevar pues eso, por la emoción por el FOMO que hay ahora mismo en las altcoins. Ahora mismo estamos en una burbuja. Lo que pasa es que las burbujas no sabes cuándo van a explotar. Te das cuenta después de que hayan explotado. Puede que todavía les queden unos días de subida, no lo sé. Pero en cuanto explote, va a haber lloros. Va a haber lloros. De la gente que se creen que saben más que los consejos de administración de las grandes empresas. Eso es lo que pasa, ¿no? Bien, pues nada, dicho esto, vamos a que me he liado, no quería liarme tanto, quería hablar de Atani, que nos va a facilitar mucho manejar todo lo de las criptomonedas, todo lo que llevemos de las criptomonedas. Os dejo un enlace para apuntaros a Tani. En el enlace, pues al final pone Bitcoin al día, como veis ahí. Tenéis que meter aquí el correo, vuestro correo, y darle a empezar. Fijaros que el enlace os lleve a esta dirección en la que al final pone Bitcoin al día y con eso colaboráis con el canal. La aplicación es gratuita, ya os digo, y nos va a proporcionar ventajas en muchos aspectos. Traeremos al canal en los próximos días a gente de Atani que nos explicará cómo funciona todo. Pero yo os voy a dar unos avances. Por ejemplo, tiene para recabar todos los datos posibles, todos los datos que tengáis en todos los exchange para la declaración de la renta válidos en 30 países o más. ¿Vale? Entonces, ya muy importante. Solamente con eso ya merece la pena la aplicación. Pero además de eso, tenéis también a disposición gráficos que son igual que los de TradingView también, para hacer vuestros análisis. Podéis vincular a esta aplicación varios de vuestros exchange para que tengáis toda vuestra cartera. Si vosotros tenéis la cartera distribuida, por ejemplo, entre Coinbase, Binance y Kraken, por ejemplo, podéis en esta aplicación podéis vincular esos 3 exchange y os sale la cartera completa. Con lo cual ya tenéis el control aquí de vuestra cartera global, no tenéis que andar yendo a otras aplicaciones como Blockfolio o algunas otras que os diese esa cartera global. Aquí la podéis tener. Podéis hacer operaciones directamente desde esta plataforma en vuestros exchange. Es decir, tú si tienes conectado aquí el exchange Binance, puedes hacer operaciones en Binance desde esta plataforma. Y una ventaja muy importante de eso es que cuando los exchanges se cuelgan y no dejan entrar a los usuarios porque hay congestión, tú desde aquí sí vas a poder hacer operaciones, aunque Binance no te deje loguearte en Binance, desde aquí tú sí vas a poder hacer operaciones, porque aquí no vas a tener problemas para loguearte. Y al vincular tu exchange, tú puedes hacer operaciones. Ya habéis visto que en otras ocasiones, cuando se bloquea Binance, los precios siguen cotizando. Se sigue comprando, se sigue vendiendo y tú no puedes entrar. Pero desde aquí sí. Es decir, hay alguien que sí sigue operando. Pues los que utilizan este tipo de aplicaciones son los que siguen operando. ¿Vale? Entonces, una ventaja muy grande para cuando se cuelgan los exchange, que suelen ser además momentos importantes, tener aquí también esta posibilidad, ¿no? Y bueno, hay más cosas, ¿no? Lo que pasa que ahora mismo pues no me acuerdo yo de todas y ya os digo que vendrán a explicárnoslos
a explicárnoslo todo, cómo funciona desde Atani. Pero muchas ventajas que tenemos al utilizar esta plataforma que, como os digo encima, es gratuita y está en español. Con lo cual, no hay ningún problema para poder utilizarla. No sé si se me olvida algo, seguramente se me olvidarán muchas cosas porque hay muchas ventajas que tiene, pero bueno, lo dicho, os voy a dejar ahí el link en la descripción para el que quiera apuntarse en la página y os lo dejaré también en el primer comentario ya que es el primer día que la comento, pero lo dicho, volveremos con un vídeo en el que estaremos con la gente de Atani que nos explicará cómo funciona esta web y bueno, un poquito lo que tienen en mente para hacer porque sigue evolucionando y la noticia de hoy precisamente sobre Atani porque nos dice que la aplicación de comercio de criptomonedas Atani recauda 6,25 millones de dólares. La ronda de financiación fue dirigida por JME Ventures, uno de los primeros inversores en el proveedor de pagos unicornio Flywire. Nos dice que la startup de criptomonedas Atani ha completado una ronda de financiación con ese importe. La startup con sede en Madrid es una plataforma sin custodia que ofrece comercio y monitoreo de cartera de 22 intercambios diferentes, incluidos Coinbase, Binance, Bitstamp, Kraken también. La plataforma también proporciona una herramienta de declaración de impuestos que genera un informe automático válido en más de 30 países. La ronda de financiación fue dirigida por esta entidad que hemos dicho. Los fondos se utilizarán para desarrollar funciones adicionales para usuarios avanzados como el comercio de API. ¿Vale? El financiamiento total de Atani ahora se ubica en 7 millones de dólares luego de un financiamiento previo a la semilla de 750.000 dólares en mayo de 2019. Bueno, pues esa es la noticia y ya os digo, vendrán a explicárnoslo, cómo funciona y lo que digo, está en desarrollo, todavía están implementando cosas adicionales que seguramente que también aportarán muchas cosas a, a tener monitoreado o a tener controlado desde un mismo sitio todo lo que hagamos en el mundo de las criptomonedas. Eso es lo único que os quería comentar hoy, esa única noticia. Y vamos con el análisis. Hemos tenido este pico que ha causado pues en algunos momentos un nerviosismo en el mercado, en algunas altcoins en algún momento pues han estado cayendo bastante. Ahora pues se han recuperado con la recuperación del Bitcoin, pero el Bitcoin no está como para muchas alegrías. Lo estamos viendo con posibilidades de retroceder. Se ha frenado de nuevo en esa zona máxima de 59.000 y pico y no pasa de ahí y hombre, no estamos tampoco retrocediendo de momento nada, no hemos roto ningún soporte, pero la sensación que da es de poca fuerza y de querer retroceder. Y esto está coincidiendo con inicio de correcciones en las bolsas. Que no es que vayan a desplomarse, pero que si tienen una caída fuerte del 7-8%, pues se va a notar también en el mercado de criptomonedas. Y esto nos podría acercar a estos mínimos que tuvimos el día 25 de marzo. Nos podría acercar a esa zona. Y no lo sé si incluso caer un poco más, no lo sé. En principio se ve el mercado diferente que como se veía en las fases anteriores. Aquí las correcciones eran claras y después había subidas. Aquí ya empieza a haber sube y baja que no van a ningún lado, ¿no? En el corto plazo, lo que os digo, caída muy fuerte con mucho volumen aquí puntualmente, ha rebotado, pero ahora parece que ya vuelve otra vez a descender. Así que no lo vemos demasiado bien ahora mismo. Las altcoins, pues de momento no se ve sangre por ningún lado de momento. Pero no creo que tarde en llegar. One Inch ha llegado hasta la resistencia de 9.686 y eso ya era un punto de venta clarísimo. Yo ya más de ahí no creo que vaya. AAVE se ha quedado muy atrás. En algunos momentos del día parecía que iba a subir. Yo no sé si volverá a intentarlo. Es de las que menos ha hecho. Pero claro, si se va el mercado para atrás se irá todo. Cardano, buena subida, pero ya veis que se queda en la mitad de lo que estaba subiendo. Con lo cual tampoco está en el mejor momento del día y da la impresión de que no va a ir no va a ir a más esa subida, ¿no? Acro se vuelve a meter por debajo de los 123 y también empieza
pintar un poco feo. Algorand ha estado muy bien durante el día, parecía que se iba para arriba, parecía que se iba otra vez a por los 2600, incluso a subir más, pero ya vemos cómo está cerrando flojo. Y a menos que el mercado se mantenga así un par de días más y le dé tiempo a intentarlo, si el mercado se da la vuelta, no creo que resista por su cuenta, ¿no? Por su cuenta no va a resistir. Si va todavía todo el mercado alcista un par de días más, pues sí podrá subir. Pero si no, por su cuenta, desde luego, si todo empieza a bajar, no va a mantenerse arriba. API 3 de momento sube, pero también la impresión que me da es que tampoco va a poder aguantar ahí arriba si el mercado empieza a retroceder. Me da la impresión de que se va a ir a 12.367. ¿Qué más? AirSwap sigue de capa caída y posiblemente pierda el 900 para ir a 720. Atom, fijaros que había estado rompiendo la resistencia y se queda por debajo. Eso habla de... Esto que ha pasado es por la pequeña bajada del Bitcoin, que no ha sido para tanto, que estamos en 58.080 nada más. Si cayésemos a 50.000, pues imaginaros lo que podría pasar solamente por caer un poquito, que ha caído hoy en ese momento puntual. Fijaros cómo los gráficos nos han dejado una mecha por arriba bastante fuerte, pues imaginaros si se pone a caer en serio. Entonces esto sí que podría caer bastante. Audio ya lleva una caída bastante maja desde que rompió la línea de tendencia. De hecho, desde el máximo ya va cayendo un 54%. AVAX, pues ya veis también dejando mecha por arriba y parece que ni siquiera va a llegar a los 62.650 y se girará para abajo. AXS de momento es poca caída la que lleva, 15% nada más. Esto con la subida que tuvo ayer pues no es nada. Aguanta de momento ahí arriba, pero en cuanto el mercado se gire, el mercado en general, posiblemente se vaya otra vez a los 25.047. Básica Tension Token está rompiendo al alza, pero ya os digo, no creo que ella sola se vaya a ir a ninguna parte. En cuanto el mercado se gire también, pues se irá como todo para abajo. Las que están subiendo mucho pues son las monedas, como hemos dicho a la mañana, las peores de todas, Bitcoin Diamond, Bitcoin Gold. Bell está subiendo, pero lo dicho, tampoco creo que vaya muy lejos. Me parece que ya el otro día dio opción de salida en esta zona de los 9.500. BIM retrocediendo y perdiendo otra vez la línea de tendencia. Binance aún aguanta fuerte. No sé si le va a durar mucho ya la alegría. Decíamos que podría llegar a 75.000, ya está en 70.000. No lo sé. Ya creo que está, pues si no está en zona de venta, cerca está. Bitcoin KSV también, aunque tenía subidas fuertes, ahora ya sube menos de la mitad. Y bueno, y son monedas que, como digo, que han estado muertas y empiezan a reaccionar a última hora, ¿no? Esta también, Bitcoin BTC ST, pues también con bastante subida estos últimos días y seguramente volverá a corregir. Bitcoin Gold un 49%, no tiene ningún sentido. CHR, perdón, a punto de romper los 556. Chiliz también bajando, ya lleva bastante tiempo también de capa caída. Compound, tras el rebote que ha tenido, vemos como otra vez se mueve hacia la parte baja, que le puede llevar a los 7100. Coti rebota, esto sí que es sorprendente también, cuando está ya en medio de un movimiento, iniciando un movimiento bajista, ¿no? Rebota, bueno, vamos a ver, yo creo que va a perder el 594 y va a seguir bajando. CTSI, pues también fijaros ya que 2 días lleva de caída. El día este fue una locura absoluta, el día 4 de abril, y no la tardaremos en ver por debajo del mínimo de la vela de ese día, no la tardaremos en ver. Porque cuando pasan cosas absurdas al final pues no dura mucho tiempo, ¿no? Dash todavía mantiene un poco de fuerza. Digibyte rebota un poco desde la parte baja del día, pero la pinta que tiene es de ir hacia la zona de 119 también.
Día también parece haber tocado ya techo, segundo día seguido de corrección y posiblemente vaya hacia los 670. DOT también parece haber tocado techo y parece que empieza a caer hacia la zona de los 60.533. Elrond, subida bastante fuerte, me sorprende, porque no era precisamente la que mejor pinta tenía y llega hacia la resistencia a los 3100, incluso la pasa. Vamos a ver cómo cierra, pero si cierra por encima, pues todavía podría subir incluso más si mañana el mercado aún se mantiene en estos niveles. Elf tiene mala pinta porque la vela de ayer se dio la vuelta totalmente, casi llegó a tocar la resistencia y se fue por debajo del soporte al cierre, y hoy vela negativa también, o sea que la pinta es de ir a la zona de 607. ENJ va enfilándose hacia los 3.791 para romperlo seguramente. Con eso haríamos un doble techo. Un doble techo y con posibilidades de caídas fuertes también. EOS retrocede, pero no mucho de momento. Está aguantando bastante bien en la parte alta. Ethereum sube un 2%. Parece que quiere tocar otra vez los 0,03721 antes de darse la vuelta. Fed continúa con los movimientos bajistas. En cuanto rompa el mínimo relativo anterior, que está en la zona de los 1000, caerá más rápido. Vamos a ver qué más hay por aquí. Bueno, FAM parece que se va para atrás también. Ya lleva 2 días bajando. Cada vez es más difícil que recupere la zona de los 104, que decíamos que igual podía todavía llegar ahí. Me parece que ya va a ser que no. GRT también está floja porque no pasan de los 3089, que es la resistencia. Bueno, aquí tenemos también ya una caída del 10% de GIP2, que había tenido subidas espectaculares estos días. De hecho, hoy estaba subiendo mucho en algunos momentos del día y fijaros qué vuelta se ha dado. Esto ya es una locura absoluta. O sea, pasar en 3 días desde 97 a 268 es totalmente, a ver, totalmente absurdo, vamos, totalmente absurdo. Hard también por encima de los 4111. Esta podía ir un poco por su cuenta porque no es muy líquida y podía llegar hasta los 5400. Hashgraph a puntito de perder ese nivel, que sería la confirmación de un doble techo y con posibilidades de caer bastante. Algunas ya están desde hace días con mala pinta, otras pues todavía están aguantando ahí, pero no creo que les quede mucho. ICX también está empezando a caer y ya no, ni siquiera creo que se quede frenada en los 3700, porque todo este proceso le va a tocar ya con mercado bajista generalizado, lo cual le va a llevar a los 3151 como mínimo. IOTA, bueno, mantiene positivo, tiene un evento muy cercano, creo que es el día 21, y eso todavía le mantiene ahí en esa parte alta, pero no sé yo si va a aguantar mucho. En las que, lo que he dicho a la mañana, en algunas, la gente que esté con ganancias, evidentemente, puede poner un stop, y mientras no baje de ese precio que han puesto como stop, pues puede mantenerlas, ¿no? Porque quizás, pues eso, puede quedar un día, dos, tres, no sé cuántos días más quedarán así de mercado tranquilo para que puedan seguir subiendo las altcoins, pero en el momento que se dé la vuelta va a ser todo, no va a haber ninguna que se libre. Iris también corrigiendo desde la resistencia de la línea de tendencia, es posible que pierda los 341 en los próximos días también y caiga bastante. JST también ya está retrocediendo mucho desde ayer, que marcó un máximo en 346, ahora lo tenemos 254 para que veáis la caída que ha tenido. Cava sube mucho menos de lo que subía antes, 8% solo, subía antes más del 16% en algún momento. Ya se está notando ese retroceso del Bitcoin en esta moneda. Kyber Network se mantiene en la parte alta, pero yo también pondría un stop ya muy ceñido para no perder, porque esto en cualquier momento se da la vuelta también. ¿Qué más?
Bueno, Link se mantiene bastante bien, subiendo, rompiendo resistencia. Quizás ahora, a destiempo, pues igual se mueve el Link para arriba, que es de las pocas que queda por subir. También queda AVE, pero no sé. En principio, si se va todo para atrás, es que ya dudo que puedan desmarcarse algunas de estas monedas, ¿no? Seguimos. Bueno, vamos a ver. Litecoin 8% arriba también. Pues tampoco le quedará mucho ya. Como mucho un día más de subida quizás. Ha rebotado bastante bien desde los mínimos. Maná se acerca ya a los 1534 para romperlos. Matic se mantiene bastante bien. Bueno, Matic, pues ya hemos dicho que tiene unos fundamentales más sólidos quizás que otras y sea de las que menos sobrevalorada esté, aunque estará sobrevalorada también. Maker sigue también mal, no tiene buena pinta, parece que va a seguir cayendo. Nano sigue subiendo, pero tampoco le puede durar mucho la alegría si el mercado se va para atrás. Bueno, Nier ha subido un 10%, ha llegado hacia la resistencia, esa línea de tendencia que tenemos ahí, cerca de 1200. Y ahora parece que otra vez empieza a retroceder. Neo ya ha llegado hacia el objetivo que decíamos de 1100, ha hecho 1101 y parece que ahí ya se ha frenado y creo que ya está más que bien, ¿no? El objetivo ese. Ocean para abajo. No parece que haya sido muy efectivo la ruptura que tuvo ayer en ese máximo y da la impresión de que pues, no tiene fuerza para mucho más. Omisego ha tenido un último movimiento alcista hoy que le ha acercado hacia la resistencia que tenía en la zona de los 1635. Vamos a ver qué más hay por aquí. Bueno, Harmony ya veis que está bajando un 8%, las velas cada vez peores. Como veis ya tenemos muchos gráficos de este estilo, de Harmony. Lo que pasa que, claro, eh, pasan un poco desapercibidos porque algunas todavía están subiendo, pero ya tenemos unos cuantos gráficos de este estilo. Hemos visto audio, hemos visto esta, hemos visto CHR cómo bajaba, hemos visto Chiliz cómo bajaba. La gente parece que no se da cuenta de que el mercado ya está empezando a bajar. Lo que pasa es que está empezando a bajar en algunas que habían subido más, pero se irán sumando todas al final. Se irán sumando todas. Aquí tenemos unas cuantas bajadas también. No hemos estado siguiendo, por ejemplo, esta, pero con todo Gas ha estado subiendo y estas dos últimas velas son bastante bajistas y empezará a seguir haciendo velas bajistas. Eh, ORN, por ejemplo, ya la hemos enseñado varios días y está con bastante mala pinta y con síntomas de seguir bajando también. Lo que pasa es que la gente todavía solo ve las que están subiendo y como hay subidas fuertes todavía en algunos casos, parece que el mercado no se está moviendo, pero hay muchas que ya están bajando desde el día 23 de marzo. Desde el día 23 de marzo ya hay valores que están bajando. Solo que otras que se habían quedado un poquito atrás aún están ahí y da la impresión o quieren dar la impresión de que el mercado no está tan mal, pero es solo eso, la impresión, porque si vas viendo una a una, por ejemplo, Power Ledger ya lleva desde el día 31 bajando. QLC, bueno, en este caso lleva 3 días positivo, pero estaba ya empezando a flojear desde hace ya unos cuantos días, aunque ahora ha subido un poco, pero da la impresión de que no va a llegar muy lejos. QSP ha tenido algún bandazo ahí en la parte alta, hizo un amago de caer, rompió la línea, después la ha recuperado, pero a esto tampoco le queda mucho para iniciar un movimiento bajista. La que está muy fuerte es Qutun, que ya veis cómo sube un 25%, pero bueno, un caso aislado. Riff tampoco ni siquiera ha subido estos últimos días. Ren ha dado oportunidad hoy de salir en los 2020. No sé si todavía mañana dará oportunidad.
pero habría que ir aprovechando también esos movimientos alcistas puntuales para salir. RLC también parece que empieza a flojear porque hoy en algunos momentos sí que ha estado bien, pero estamos cerrando en la parte baja. Rose también mal, tras intentar ayer romper los 357 no puede y se va para atrás. RSR poco a poco se va encaminando hacia esos 129 y 121. Run, bueno, al final parece que va a cerrar o en positivo o repitiendo después de haber ido bajando. Esta es un poco un caso aparte, va un poco a su aire. Aquí tenemos ya caídas importantes. Sky, por ejemplo, que había roto la resistencia. Fijaros cómo hoy cae un 16%. Ayer ya caía y todavía se podría derrumbar más. Sol todavía mantiene subidas. Vuelve a la línea de resistencia. Yo creo que ahí tampoco va a pasar de esa zona, pero es de las también que se está comportando bastante fuerte todavía. Aquí tenemos algunas bajadas del 8% ya. Stratis todavía se mantiene en positivo, no se ha girado de momento. Al final, hasta que se pongan todas bajistas va a costar un poco, ¿no? Pero al final acabarán poniéndose todas bajistas. STX recortando bastante de lo que subió ayer, se puede ir a la zona de 2739. Tetafuel ya lleva también bastantes días cayendo, está acercándose al soporte clave porque esta zona de aquí de los 546 es muy importante porque en cuanto la pierda va a acelerar aún más la caída. Teta está manteniéndose de momento, me extraña estando bajando Tetafuel, pero bueno, la están ahí aguantando. Tomo Chain también parece que va a volver a caer. Posiblemente no se conforme con caer a 4600, caerá más. Tron también ya hoy es una vela muy bajista, después de varios días de subidas casi imposibles. Uniswap, ay, se me ha colado un FI, ahora os comento un FI. Uniswap sigue ahí estancada en esa zona, subiendo un 2%, pero vamos, en una zona en la que yo creo que está bastante sobrevalorado. Unfi rebotando, pero lo dicho, el 42.000 seguramente lo terminará por perder. Terminará por perder, solamente está haciendo un poco de rebote. BET sigue subiendo también y está, si estaba sobrevalorada en 160, pues imaginaros en 190. Está, cuando empiece a caer va a ser terrible. Wabi, últimos coletazos, ya estamos viendo que un día sube mucho, al día siguiente baja mucho. Es lo típico de los movimientos finales de un ciclo, ¿no? OneChain también decíamos a la mañana que en cuanto pierda esa zona, pues se va a ir seguramente a los 1992. Waves, comentábamos que esta no sabemos si va a desmarcarse, de momento hoy se está desmarcando, puede que vaya a su aire, ya sabemos que es una moneda que se comporta de forma extraña a veces y bueno, por lo que está haciendo hoy en principio se está desmarcando del resto de monedas con esa subida y esa ruptura y podría seguir subiendo igual. WRX tras la subida tremenda que ha tenido pues parece que ya empieza a caer. Walton Chain también en los dos últimos días ha sido pues eso, una cosa absurda ya también, un movimiento totalmente pues que no tiene ni pies ni cabeza, vamos, ni pies ni cabeza. Movimientos totalmente especulativos, o sea, es que estos movimientos así en 2 días que suba desde 317 hasta 500 es totalmente no tiene ninguna explicación por fundamental ni de ningún tipo, vamos, una especulación pura y dura y ya está, o sea, lo único que nos da es la pista de que estamos ya en una fase muy, muy final, ¿no? SEM subiendo, esta se había quedado atrás, al final ha roto, bueno, rompió ayer, a la mañana la verdad es que generaba dudas con esa vela que se había metido por debajo, pero parece que rebota un poco. Estelar, fijaros que vela más volátil también, mecha por arriba tremenda, mecha por abajo tremenda,
y al final pues acaba prácticamente repitiendo. Supongo yo que esto también tendrá que ver con Ripple. Bueno, no, Ripple está subiendo todavía. Bueno, Monero, vamos a ir primero con Monero. Rompe la resistencia y poco a poco parece que quiere subir Monero. Quizás podría ir un poco por su cuenta también. Perdón, está en Monero. Ripple subiendo un 12%. Ahora mismo, bueno, sí, no es que sube bastante también. No se ha dado la vuelta mucho. Ha caído en las 2 últimas horas un poco. Estaba mirando a ver si había caído en los últimos momentos para justificar la caída de Stellar, pero se ve que Stellar pues no le quedan fuerzas y Ripple aguanta en la parte alta, ¿no? Porque lo normal es que una va a rebufo de la otra y en esta ocasión pues Stellar parece que se ha quedado atrás. ZK se corrige hacia la zona de soporte de los 3143. No es buena señal que se haya frenado ese movimiento alcista. Ya nos está empezando a dar otra vez debilidad. Cílica sí que retrocede, decíamos que podía caer a esa zona de 340 estos días atrás, a la mañana decíamos que incluso a 284, sigo pensando que puede caer a 284 en cuanto el mercado se dé la vuelta. Y ZRX un 4% de subida, toca esa resistencia de los 3164, está un poquito por encima, pero no es muy de fiar ese movimiento porque está cerrando prácticamente en esa línea. Bueno, le queda todavía un rato para cerrar, pero no tiene demasiada buena pinta. Vamos con el Bitcoin para terminar. Lo vemos que ha retrocedido desde que hemos empezado el vídeo, que estaba más arriba. Vemos esta vela, fijaros cómo ha caído otra vez a la parte baja del día. Y está empeorando bastante el gráfico. Yo lo veo como que quiere caer, está tanteando esta zona. Si se acerca a estos niveles es peligroso y si pierde estos niveles de aquí de 56.900 o 56.600, empezará a acelerar las caídas. Y ese aceleramiento de la caída llevará a las altcoin para abajo. Porque fijaros que en nada que se ha movido, las altcoin han temblado. Pues como se mueva un poquito y se vaya a la zona de soporte de los 55.553, por ejemplo, pues se va a notar, y bastante. Y la gente va a empezar a perder confianza, porque la línea de tendencia del Bitcoin está rota. Van a empezarse a oír gente que va a empezar a decir que el Bitcoin va a caer, quizás incluso caiga un poco más. Y eso va a meter miedo en el mercado. Ahora mismo no hay miedo en el mercado. Nadie tiene miedo. Todos están muy confiados. Todos se piensan que esto es una fiesta que va a continuar, que vamos a seguir haciendo un por 10 dentro de 2 meses, que los precios de ahora todos están un por 10, la gente se piensa. Ni de casualidad. Ni de casualidad van a estar un por 10 dentro de 2 meses. Dentro de 2 meses lo que vamos a decir es por qué no habré vendido en la parte alta. Con las altcoins me refiero, ¿eh? Bitcoin va a estar ahí oscilando entre el 50.000, 60.000, hasta esa fecha que hemos dicho más o menos de mayo. Y luego ya veremos. Después, pues igual vuelve a haber otra subida de altcoins, pero primero tienen que corregir. Antes de que vuelva a haber otra subida importante, tienen que corregir. Así que nada, eso es todo el análisis por ahora. Espero que os haya gustado. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta mañana.